hay una universidad para aprender a ser padres y nunca nos preocupamos por eso hasta que obtenemos el título. A ser padres se aprende sobre la marcha y como acabamos de tener un hijo, decidimos hablar con quienes saben de crianza. Bienvenidos a La Mala Mamá Podcast, un espacio en el que aprendemos sobre crianza. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al 6º episodio de La Mala Mamá Podcast. Como ya saben, somos Fede y Mafe, papás primerizos de un bebé de 5 meses. Cuando empezamos este podcast decíamos esto cuando Nico tenía 2 meses, entonces es como supremamente gratificante llegar hasta aquí y de verdad les queremos agradecer. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi compañero Federico. Hola Mafe y hola a todas y todos nuestros oyentes. Nosotros como siempre muy contentos de estar aquí en una nueva entrega. El tema de este episodio es crianza respetuosa y feminismo y es un episodio un poco más largo que los que hemos sacado anteriormente y hemos tomado una serie de decisiones en torno a eso. Entre ellas está que yo voy a tener una participación mínima, simplemente voy a estar en la edición, tampoco vamos a tener reflexiones como acostumbramos. Tal vez podamos abrir un espacio en las redes sociales o en otro canal en el que podamos hacer esas reflexiones, pero creo que la entrevista da para eso y mucho más. Creo que encierra todo lo que queríamos abordar respecto al tema. Entonces nada, espero que lo disfruten. Pero bueno, antes de empezar la entrevista, yo siento que es importante mencionar que la decisión de que tú no aparezcas tanto en este episodio no es solo por cuestión de tiempo, sino por una razón ideológica, y es que nosotros dos creemos que los hombres no son feministas. Los hombres son aliados del feminismo porque históricamente los hombres han tenido un privilegio o una serie de privilegios que los han hecho cooptar muchos espacios y las mujeres no hemos tenido ninguno. Entonces el feminismo es un lugar o un espacio para que nosotras hablemos, y los hombres son importantes en la medida en que son aliados del feminismo. Por eso yo no opino, solo edito. Eso no es verdad, él opina mucho. Pero pues para este podcast la voz la va a tener Lorena y ahí por los laditos pues la voy a tener yo. Ahí ya les dije quién es nuestra invitada, es Lorena Beltrán de Amamantar Colombia. Ella es la activista. Ella es asesora de lactancia, es feminista, es mamá de 2. Ella ya nos va a contar bien quién es, cómo llegó al feminismo. Pero sinceramente yo estoy supremamente emocionada con este episodio porque de verdad creo que hay que abordar la crianza respetuosa desde el feminismo. Entonces vamos a la entrevista, Fede. Vamos. Hola Lore, muchas gracias por participar en este espacio. Lo primero que te queremos preguntar es que nos cuentes quién es Lorena Beltrán y qué es Amamantar Colombia. Hola Mafe y Fede, muchísimas gracias por invitarme a su podcast, que ha sido maravilloso todo lo que han trabajado durante todas estas semanas. Bueno, soy inicialmente una mujer con un deseo muy grande de apoyar a otras madres en sus procesos de maternidad y sobre todo en la lactancia. Me certifiqué hace alrededor de 4 años como asesora de lactancia y desde allí he venido acompañando a mujeres en sus procesos. Soy también madre de 2, tengo un hijo de 8 años y una hija de 4 años a los cuales amamanté y por los cuales he llegado a este camino como tal de la lactancia y de la maternidad. Y bueno, Amamantar Colombia surgió alrededor de hace 4 años también aproximadamente con el deseo de llevar a las madres lactantes el mensaje de que una lactancia puede llegar a ser positiva, puede llegar a ser incluso placentera si contamos con un apoyo y con la información suficiente para poder lograrlo. Ok, súper. Lore, ¿tú cómo llegaste al feminismo? Bueno, todo fue realmente un proceso, no fue directamente como quiero saber qué es feminismo y voy a investigar, sino que a través de todos mis procesos de maternidad, todo terminaba como en esa necesidad de recobrar el poder por mi cuerpo, del empoderamiento femenino. Entonces, por ejemplo, empezar con el tema del parto, entonces haber sido también víctima de violencia obstétrica,
investigando sobre todo eso, pues llega uno al feminismo en cuanto a la lactancia y el recobrar el poder en mis procesos fisiológicos y exigir también que el sistema de salud sepa de todos estos temas, de poder informar a las mujeres que necesitamos mejores herramientas para este acompañamiento en lactancia y que no son precisamente de pronto las personas que creemos que tienen la información correcta. El tema, por ejemplo, también de la crianza como tal de mis hijos, esa necesidad de darles a ellos una crianza diferente a la que yo viví, una necesidad de empoderarlos desde el inicio de sus decisiones, de su cuerpo, de sus procesos en general. Todo de alguna forma, cuando yo empecé a indagar de cada cosa por separado, al final todos me llevaron a un mismo tema, que es el feminismo, ¿no? Ya cuando yo me di cuenta que llegué ahí, yo siempre lo veo como si yo hubiese empezado a cavar un hoyo con todos estos procesos y al final cuando cavé y seguir cavando hasta el final, pues llegué al feminismo, me encontré con eso, empecé a leer, conecté todas estas vivencias con el feminismo y lo volví como básicamente mi filosofía de vida. Lore, ¿tú cómo relacionas el feminismo con la maternidad? O sea, en mi caso, yo antes de estar embarazada pensaba que uno no podía quedar embarazado y ser feminista al mismo tiempo. Claro. Desde la ignorancia, claro, creía eso. Claro, y es que el feminismo, a través de sus olas y de toda su evolución, muchas veces ha sido un enemigo de la maternidad. La maternidad muchas veces por el feminismo ha sido desconocida como el proceso que es y ha sido condenada y tachada de patriarcal. Entonces, pues claro, a veces es como un poco difícil decir soy mamá y soy feminista y todo el mundo te mira como pues no se supone que ustedes odian a los niños y todo eso. Entonces, no, realmente se puede ser mamá y se puede ser feminista. Y yo lo relaciono con la misma necesidad de empoderamiento. Las mujeres necesitamos empoderarnos de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, de absolutamente todo nuestro yo. Y la maternidad es un momento que de alguna forma sí o sí te enfrenta a esa necesidad. Puede ser que tú toda la vida hayas ignorado y hayas querido de pronto ignorar o no ver esa necesidad de empoderamiento o simplemente no tuviste la oportunidad de verlo, pero cuando tú llegas a la maternidad tienes que verlo. Lo tienes que ver sí o sí porque necesitas conocer cosas de tu cuerpo, necesitas empezar a tomar decisiones por otra vida y de alguna forma todo ese proceso te lleva también a un empoderamiento. Entonces me parece que tienen mucho de estrecho, que hay muchas cosas entre el feminismo y la maternidad que están estrechamente relacionadas y no son uno diferente al otro o se excluyen mutuamente. Tú mencionas ahí algo interesante que me parecería importante profundizar y es el asunto del cuerpo. O sea, cómo la maternidad te hace de alguna manera empoderarte de tu cuerpo y eso te lleva al feminismo. No sé si quieras decir algo más al respecto. Tal vez para muchas mujeres sea un poco escandaloso hablar del feminismo, pero cuando tú hablas con un grupo de mujeres sobre violencia obstétrica, sobre la falta de acompañamiento y de apoyo en la lactancia y en la crianza, sobre la carga emocional y física de ser madre, de ser empleada, de trabajar, de ser esposa y todo eso, todas coincidimos en que estamos solas y eso hace parte del feminismo. Todas esas sensaciones, todas esas emociones, todos esos sentires hacen parte de la indignación de la mujer feminista. Solamente que cuando tú lo hablas desde o mencionando la palabra feminista, todo el mundo como que de pronto se altera un poco, ¿ya? Porque la palabra todavía despierta como miedos en la gente. Digamos que este podcast ha tenido como esta temporada la gran sombrilla de crianza respetuosa y quisiera preguntarte ¿qué relación encuentras tú entre crianza respetuosa y feminismo? Bueno, el tema de la crianza respetuosa como tal, pues busca respetar los procesos de los niños, respetar sus habilidades, sus capacidades, acompañarles en sus procesos, más no de alguna forma imponerles
todas estas de pronto creencias o prejuicios que tenemos los adultos. Y en cuanto al feminismo, pues busca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, busca que haya una igualdad entre los privilegios de ser hombre o mujer, busca de hecho pues más que igualdad, una equidad en cuanto a lo que es ser hombre y ser mujer en la sociedad. Y yo creo que esto va muy de la mano con la crianza respetuosa, porque también en la crianza respetuosa buscamos que de alguna forma los derechos de los niños sean escuchados, así como pedimos en el feminismo que los derechos de las mujeres sigan siendo escuchados, ¿ya? Entonces pienso yo, y a mí me encanta, por ejemplo, el término cuando tú lo usaste de crianza feminista, porque es que describe exactamente lo que de pronto las feministas madres buscamos para nuestros hijos. Queremos criarlos bajo ese concepto que es crianza feminista, pero que realmente al final sigue siendo todo el concepto igual de crianza respetuosa que hemos trabajado y que hemos vivido muchas madres. Ok, sí, digamos que tanto niños como mujeres hemos sido vistos como algo menor a través de la historia. Entonces, bueno, creo que ahí encontramos un punto también de encuentro entre la crianza respetuosa y el feminismo, pues creo. Así es, así es. Las mujeres y los niños hemos sido vistos como ciudadanos de segunda categoría, por lo cual muchas veces han violado nuestros derechos. Bueno, voy a leerte como un informe que encontré. Este informe se llama Investigas, Estudios Innovadores sobre Economía de Género e Indicadores, que es una publicación apoyada por el DANE. Bueno, para quienes no están en Colombia, el DANE es el Departamento Administrativo de Estadística. Según este informe, el 82,4% de las mujeres colombianas participan en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a un 37% para el caso de los hombres. O sea, que nosotras doblamos el trabajo en el hogar. Por otro lado, porque no se acaba ahí, las mujeres a la semana trabajamos en nuestro hogar de forma no remunerada 34 horas, mientras los hombres 18 horas. Bastante. Esto es un promedio, ¿cierto? Sí. Esto es un promedio porque pues aquí hay que tener algo en cuenta, y es que no todas las mamás son mamás 24/7, o sea, hay mamás que salen a trabajar, vuelven a su casa y sigue su jornada laboral. Y si se suma el trabajo no remunerado con el remunerado, las mujeres colombianas en promedio trabajamos semanalmente 59,3 horas, mientras que los hombres 54,5 horas. O sea que hay una brecha de 4,8 horas. Y esto pues sin entrar en, no sé, al asunto de los salarios, por ejemplo. Exacto. Eso daría para otro podcast. Entonces yo quiero que tú me des una opinión de estas cifras. No, pues son realmente alarmantes, y es que definitivamente es una de las cosas que las madres sufrimos más cuando nos convertimos madres. O sea, normalmente la carga del hogar desafortunadamente ha estado en los hombros de la mujer, pero cuando tú te vuelves madre, estás como aún más sola todavía en el proceso, ¿no? Aparte porque se te cargan nuevas responsabilidades. Y desde pequeñitos a los hombres los crían para ser exitosos, para trabajar, para soñar qué quiere ser cuando grande. Entonces le regalan al niño el traje de bombero, que el de superhéroe, y el niño siempre desde pequeño lo están educando para el éxito, para trabajar y para producir. Y a las mujeres nos están educando para una cosa totalmente diferente, que la cocinita, que la planchita, que la escobita, que los bebés, que esto, que lo otro. Y cuando crecemos, todos cumplimos como a cabalidad el disfraz que nos pusieron de pequeños, ¿no? Ahí para eso están las cifras, ¿no? Ahí lo demuestran las cifras, como las mujeres nos ha tocado a lo largo de los años asumir mucho más las cargas del hogar, y esas cargas no solamente son físicas, está una carga mental que es aún, en mi concepto, muchísimo más pesada que cualquier otra carga. Y es que yo recuerdo mucho cuando yo al padre de mis hijos les hice ver esa carga que yo mantenía y que él no, y era la carga de tener en orden la casa y de estar planeando cada cosa en la casa, que si se acababa algo del mercado, que si se acababa, que si tocaba pagar algo, que el colegio de los niños, que el evento especial en los niños,
cualquier cosa que sucediera dentro del hogar tenía que estar en mi cabeza. Yo era quien lo planeaba, yo era quien lo procesaba y lo ejecutaba. Y esa carga mental no la tienen los hombres. La gran mayoría de los hombres están esperando a recibir coordenadas y órdenes de las mujeres para que les digan si tienen algún papel que desempeñar en esas tareas o no. Y cuando él se dio cuenta de eso, dijo, coño, sí, o sea, tienes toda la razón, yo no pienso en absolutamente nada de eso. Y pensar en eso todo el tiempo es estresante porque tú estás aquí en el ahora trabajando, cuidando niños, pero en tu cabeza estás también planeando muchas otras cosas que tienen que suceder. Y eso solamente lo vivimos las mujeres, por lo cual realmente me parece que las cifras van en concordancia total a lo que yo he sentido y he vivido en mi experiencia como mujer y como madre, y es que yo he tenido mucha más carga en cuanto a la crianza de mis hijos y en cuanto al hogar que el padre de mis hijos. Te hago una pregunta, yo no te había contado esta historia y es que a mí me escribieron por Instagram preguntándome si Federico me ayudaba con las cosas de Nicolás o si a mí me tocaba sola, entendiendo pues que yo estaba en la casa y él salía a trabajar, y cuando yo dije no, que él pues ayudaba, que si ayudaba no es la palabra, apoyaba, que él sí apoyaba, que no sé, es como él no podía dar teta, entonces por ejemplo me hacía el almuerzo todos los días. La chica me respondió, entonces no estoy tan loca por pedir ayuda, y es como, pues puta, tú misma te estás creyendo el cuento de que no podemos pedir, ¿cierto? No podemos esperar el mismo nivel de compromiso que tenemos nosotras. Hice un ejercicio ayer de que nos quejamos, ¿cierto? Que tú participaste y varias personas escribieron que de la falta de ayuda de sus parejas. Entonces es como un hecho, o sea, es un hecho que todavía no hay un compromiso real y que hay que pensar, que me parece el colmo que tengamos que pensar cuál es el papel del padre en la crianza, porque pues debería ser obvia, pero no lo es. Entonces te quiero preguntar eso. Claro, lo obvio hoy en día es que el papel del padre se le otorgue como el proveedor de la casa y pare de contar, ¿no? Y aparte de todo, pues uno tiene que ser agradecida porque el man está trayendo la comida a la casa, ¿no? Entonces hay que recibirlo con alfombra roja, quitarle las pantuflas, servirle la comida, etcétera, porque llegó el rey. Pero no es realmente lo que debería suceder. El padre en la crianza, sí, a lo largo de muchos años el hombre ha tenido como principal papel el de proveedor, eso no le exime de sus responsabilidades como dador de vida, y el hombre cuando decide, porque ellos también deciden tener hijos, tiene que saber que tiene también las mismas responsabilidades que la madre para criar a sus hijos, porque pues no hay nada que físicamente se lo impida. Creo que lo único físicamente que se le puede impedir a un hombre en la crianza de los hijos inicialmente es la lactancia y parirlo, gestarlo. De resto, el hombre puede hacer absolutamente todo lo mismo que hace la mujer, y lo más sano para toda la familia es que esas responsabilidades estén repartidas, porque no es justo ni para el bebé ni para la madre que se les deje solos, porque bien lo dice un proverbio, y es que se necesita una tribu entera para criar a un niño, por lo cual esa idea de fantasiosa, falsa y hasta esclavizante de que las mujeres y las madres sabemos todo y tenemos que poder con todo, pues es eso, es falsa, y nosotras no podemos con todo, necesitamos el apoyo de muchas otras personas y sobre todo necesitamos que los hombres cumplan con su papel de padres. Sí, eso es otra cosa muy interesante, que hace poquito Fede fue el que me leyó eso, como quieren que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos y que críen como si no tuvieran trabajo. Exacto. Así es. Es muy fuerte además porque no podemos ser 10 en todo. No podemos, y es que yo hace poco, bueno, no hace tan poco, pero sí, un día escribí un post sobre eso diciendo, todas apuntamos a ser un 10 y cuando te quieres dar cuenta no llegamos a ser ni un puto 1. Pero no porque nosotras no querramos o porque no podamos, es porque nos dejan solas y porque realmente sola es mucho más complicado. A mí hay una imagen que me parece demasiado
diciente que he visto mucho en redes, y es una carrera de relevos en donde hay hombres y mujeres, y los hombres tienen la vida libre con uno que otro obstáculo y las mujeres tienen la vida totalmente llena de obstáculos entre las quehaceres del hogar, entre el cuidado de los niños, entre el trabajo. Entonces, claro, ¿quién llega más rápido al éxito, entre comillas? Pues el hombre, porque no tiene tantos obstáculos, porque por su papel que le ha dado la sociedad patriarcal, pues no tiene tantos obstáculos, entre comillas, también para llegar hasta allá. Las mujeres tenemos todas unas cosas que lograr, todas unas cosas por las que responder antes de llegar al mismo lugar que de pronto quisiéramos llegar como los hombres. Además que los cría, como decías ahorita, para ser ganadores. Exacto. Al hombre se le cría para ser ganador. Sí, a nosotras para ser las cuidadoras, ¿no? Para ser cuidadoras, exacto. Lore, ¿tú cómo definirías la maternidad feminista? Bueno, yo creo que la maternidad feminista es aquella que, primero, es consciente de mis necesidades como mujer, consciente de mi situación como mujer y consciente también de mis deseos, de la validación de esos deseos y de esos sueños como mujer, como madre, como trabajadora, y también el reconocimiento y la validación de las necesidades y de los deseos de nuestros hijos, de sus procesos, el respeto por su cuerpo. O sea, es reconocernos a las dos personas como seres humanos que somos, que merecemos respeto y merecemos tener una vida digna en este mundo. Ok. ¿Y cuáles crees que son los pilares? Pues yo podría mencionar el del autocuidado y quisiera que tú lo profundizaras. Incluso una vez me contaste que cuando tú hacías actividades de autocuidado desde Mamatar Colombia era la que menos asistían las mujeres. Ah, sí, eso es muy triste, pero cuando he hecho encuentros o espacios de autocuidado son en los que menos asisten, porque como las mujeres hemos sido criadas para cuidar a otros, el cuidado propio se toma como un acto de egoísmo, ¿no? Es como, pero ¿cómo voy a pensar en mí si igual tengo otras cosas por hacer? ¿Cómo voy a comprarme esta camisa de 30,000 si podría estar comprando un paquete de pañales? ¿Cómo voy a asistir a este taller de autocuidado y pagar por él si igual podría estarle pagando una actividad a mi hijo? ¿Sí me entiendes? Entonces todo el tiempo es dejándonos de lado. Y eso, aunque al principio parezca un acto de amor, de sacrificio por los hijos, al final te pasa una factura, y una factura muy gorda y muy pesada, muy difícil de pagar. ¿Por qué? Porque repercute directamente en tu salud. No se puede vivir sin pensar en uno, porque realmente no es, pues es tu vida la que está en juego, es tu salud la que está en juego, es tu cuerpo el que está en juego. Y si tú realmente quieres estar bien para poder criar bien, para poder estar presente para tus hijos, pues lo primero es cuidarse uno mismo. No hay ninguna otra forma de hacerlo que dándole prioridad a lo que uno necesita. Ahora, es muy difícil llevarlo a la práctica cuando vivimos en una sociedad como la que vivimos hoy, en donde a la mujer se le deja totalmente sola con la crianza, por lo cual muchas veces uno no cuenta ni siquiera con la propia mamá para decir, oye mamá, ténmelo media hora mientras yo me baño medianamente bien, por favor, porque muchas veces ellas también fueron criadas bajo el concepto de tú tienes que estar para todo el mundo menos para ti, ¿ya? Entonces para mí uno de los pilares fundamentales es tenerse en cuenta, nunca dejarse de lado y priorizar el autocuidado para así también poder seguir cuidando de otros, que no debería ser esa la razón principal para cuidarse, sino simplemente porque te tienes que cuidar tú. Por amor propio. Por amor propio, exactamente. Así es. En cuanto a eso, bueno, en primera medida el autocuidado como tal, algo que me parece a mí muy importante y es aprender a decir no. Creo que a las personas nos cuesta mucho decir que no porque nos criaron bajo la regla de obedecer. Quiero colorear, no, porque tienes que irte a dormir. No tengo hambre, no, tienes que comerte todo. No quiero saludar a mi tía, no, es tu tía, tienes que saludarla, dale un beso. O sea, siempre era como que no puedes hacerlo. Y claro, cuando tú llegas adulto, te enfrentas ante situaciones de pronto incluso de abuso, te cuesta mucho decir no, te cuesta mucho de pronto poner un límite porque
desde pequeños nos dijeron que lo que tú sentías no era importante, sino era lo que como adulto tu padre o tu madre o cualquier otro adulto te decía que tenías que hacer. Entonces se invalida el sentir propio y se valida el externo. Entonces siempre es como trabajando en pro de que las otras personas estén bien. En ese caso, cuando tú piensas en el bienestar de los demás y no en el tuyo, pues igual terminas pasándola muy mal. Yo agregaría también la queja. He estado como muy pensativa en eso, y es que tenemos el derecho a ser quejumbrosas. Y de verdad, o sea, sí, pues nuestras abuelas o nuestra madre, digamos que tenemos el imaginario de que ellas podían con todo, pero realmente no sabemos ellas cómo se sentían porque nunca las dejaron quejarse. Así es. Y es que la mujer que se queja está mal vista, ¿no? Está como la intensa, la quejumbrosa, la histérica, la exagerada. Entonces, claro, a nosotras nos enseñaron a comer calladas, a hacer todo con una sonrisa en la boca. Incluso hay una imagen que, wow, a mí me parece supremamente fuerte, de terapias que hacían para curar a mujeres hace muchísimos años, en donde de pronto estaban sufriendo depresión y esas cosas, y las obligaban a mantener una sonrisa pintada en un papel literal pegado en la cara y verse al espejo. O sea, tú tenías que estar con la sonrisa 24/7 porque no había forma de que tú te quejaras, no podías quejarte, no tenías derecho a quejarte. Entonces, imagínate de dónde venimos, y es apenas normal que a las mujeres nos cueste muchísimo decir o quejarnos abiertamente, y por eso, digamos, espacios como grupos de apoyos o grupos simplemente de mujeres son tan refrescantes, porque allí es donde libremente podemos ser. Quejarse me parece muy importante para la maternidad, necesitamos hablar. Y otra cosa que me parece también que hay que reivindicar es la rabia. Total. Porque tenemos que ser lindas, sumisas y tranquilitas, ¿no? Y cuando tenemos rabia somos unas histéricas, locas, exageradas. Y en la maternidad muchas veces estamos indignadas y tenemos mucha rabia. Y cuando uno habla abiertamente de la rabia que tiene, incluso pues las mismas mujeres, que muchas hemos estado alienadas por el machismo, nos caemos encima. Pero precisamente por eso, porque hemos crecido con esa, digo yo, en esa pata en el cuello que nos dice que si decimos algo de lo que sentimos y no estamos obedientes y sumisas, pues no valemos, no somos buenas mujeres, no somos merecedoras de un buen hombre que nos rescate. Ahí hay algo muy, muy, muy interesante, y es que cuando una tiene rabia, lo primero que le dicen es que, oye, estás mal cogida. Sí, todo se reduce a que tú no tienes un pene en tu vida, exacto. Ay, bueno, ¿cuáles crees que son las creencias con las que las mujeres debemos luchar para poder llevar a cabo una crianza feminista? Tú lo dijiste perfecto ahorita. Muchas veces estamos alienadas. Yo todavía trabajo con esa alienación, porque obviamente no voy a decir que soy la súper feminista y la más coherente y la que nunca siente culpa y la que no se siente mal de quejarse. O sea, eso no pasa. No es real. No es real, o sea, creo que, y la coherencia no existe, empezando por ahí. Pero bueno, digamos que hay como unas creencias, ¿cierto? Y yo siento que hay algo muy, muy fuerte, y es el tema de la culpa. Sí. La culpa está presente en toda la maternidad, y va a estas ideas o a esta creencia de que no nos podemos quejar, ¿cierto? Dime tú qué otras creencias pues podrías como mencionar. Creo que hay tanto por abordar, y es que yo cada vez que me terapeo más y cada vez que leo más sobre temas de índole de psicología o ese tipo de cosas sociológicas, o incluso de la maternidad y la crianza, cada vez lo relaciono más con el feminismo como tal. Y es que definitivamente es todo un proceso de construcción, de desaprender totalmente. Yo ese proceso de desaprender lo inicié con la crianza respetuosa, y es empezar a cuestionarlo todo. Creo que una de las primeras cosas que una mujer madre feminista o que practique la crianza como tal
debes saber que hay que cuestionarlo todo y que nada de lo que hacemos realmente está dado por hecho, o es absoluto, o es la verdad absoluta, está escrito en piedra, absolutamente nada. Solamente cuando tú te empieces a cuestionar absolutamente todo, es que puedes encontrar respuestas, es que puedes encontrar caminos, es que puedes encontrar formas, es que puedes encontrar tu propia forma, algo tan importante que es encontrar esa propia forma de hacer, de sentir, de expresar lo que sientes. Y pienso yo que ese es como el principal camino del proceso de la maternidad, y que se relaciona muchísimo también con el tema del feminismo, con el tema de la crianza respetuosa, y es que todo lo debemos cuestionar, absolutamente todo. Y lo que tú mencionas del tema de la culpa, precisamente cuando tú te lo cuestionas todo, pues también cuestionas la culpa, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que sentir culpa? Porque me regalo unos minutos para mí, si igual yo no estoy dejando de cuidar a mi hijo, ni lo estoy dejando a la deriva, ni lo estoy abandonando, ni nada, sino que pues simplemente necesito unos minutos para mí. O, por ejemplo, le pegaste una palmada a tu hijo porque a ti te criaron así, es como que bueno, pero ¿será que existe otra forma de hacerlo? ¿Será que no es necesario llegar a esto? Eso desarma estructuras, y eso es lo que necesitamos en el feminismo y en la crianza respetuosa, desarmar estructuras desde la raíz. Yo siento que, por ejemplo, la creencia de que las mujeres somos las que tenemos que renunciar al trabajo, por ejemplo, y no el hombre. Uh-huh, exacto. Yo ya te había mencionado esto alguna vez y lo quiero mencionar otra vez acá, pues, para el podcast, y es que uno no ve un hombre sintiéndose mal por ir a trabajar, como, ay, qué pesar de mi bebé, estoy dejando de pasar tiempo de calidad con él. No, o sea, no, pero las mujeres sentimos eso. Claro. Sí, o sea, y por ejemplo, yo pues en este momento tengo una niñera como unos días a la semana para yo poder estudiar, porque si no, pues no voy a ser capaz. Y obviamente el asunto de la culpa ha pasado, como, no, pero le contraté una niñera a Nico, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no soy capaz de hacerlo todo? ¿Cómo no soy una mamá 10, una super mami? O sea, no, sí. Pues porque uno se cree el cuento, ¿cierto? De que de verdad uno puede con todo. Claro. Y no. O por ejemplo que dejamos a nuestros hijos con el papá, incluso con el papá sentimos esa culpa, o sea, como estoy dejándole a mi hijo el papá no tendría por qué hacer eso, o sea, cuando tendría que hacer eso y más. Claro. Por ejemplo, el tema del trabajo es una de las creencias que más hay que deconstruir desde el feminismo, y es que no solamente es el hecho de haber ganado espacio laboral, ¿cierto? Que sí, bien, pero ¿qué pasa con las mamás? Hay un asunto revelador, y es que cuando eres madre dejas de ser buena para el mercado laboral. Ahora imagínate una madre y que además da teta. Sí, claro. Se convierte en un problema para el empleador. Por eso es que la maternidad feminista no es solamente una cuestión de madres. Exacto, la maternidad feminista es algo que definitivamente debe ser abordado y visto desde todos los aspectos, desde el mismo Estado, el mismo sistema de salud, desde los empleadores, desde la familia, desde absolutamente todo, porque la maternidad es un asunto de interés público, no es un asunto privado que ocurra dentro de la casa, sino que es un asunto que, aunque es personal, pues bien lo dice un lema feminista, que todo lo personal o sea, hace parte de la vida pública como tal. O sea, nada de lo que simplemente ocurre en tu hogar tiene un carácter privado únicamente, sino que también tiene muchas cosas que por fuera afectan a esa dinámica, y muchas dinámicas internas que afectan las cosas externas. Entonces, una mujer que se convierte madre y que luego se convierte, entre comillas, en un problema para el sistema laboral, es una mujer que sé que estadísticamente pierde también muchos años de su vida en cuanto a la progresión de su vida profesional, porque hay muchos obstáculos y el sistema laboral no está diseñado para apoyar a las mujeres. El sistema laboral está diseñado en un esquema basado en las necesidades masculinas, más que nada en los procesos incluso fisiológicos de los hombres, pero tú no ves, o se ven realmente escasamente y muy pocos lugares que piensen en tener
trabajos que realmente apoyen el género masculino y femenino equitativamente, que tengan no solamente que por ley les haya tocado darle a la madre una licencia de maternidad, sino que de pronto tengan la opción de que el bebé pueda estar en una guardería dentro de las instalaciones, o que de repente el sistema en general como tal también le diera a los hombres un tiempo lo suficientemente prudente, por ejemplo, por lo menos igual al de la mujer, para hacerse cargo de las labores de crianza y de cuidado del hogar. Y yo recuerdo siempre que menciono esto, una lucha feminista en España, donde se estaban negociando, entre comillas, o estaba sobre la mesa la discusión de que los permisos fueran transferibles entre papá y mamá, o que fueran intransferibles. Y muchas feministas estaban encontradas como tal en esos conceptos, porque unas decían que debían ser transferibles, porque si la mamá quería, pues que igual el papá hiciera todo el proceso, y hay otras que no querían que fueran transferibles, sino que fuera cada uno con sus tiempos. Incluso no estaban muy de acuerdo con que los hombres tuvieran igualdad de tiempo que la mujer, sino que a la mujer era la que se le debería ampliar mucho más su licencia de maternidad. Más allá de estar haciendo un proceso legal y todo un proyecto para darle a los hombres una licencia de paternidad más larga, lo que ellas abogaban era por una licencia de maternidad mucho más larga. Y entonces las otras feministas decían, pero no, eso hace que la mujer siga en el hogar, siga en lo privado, siga de alguna forma ejerciendo sola ese papel. Y a grandes rasgos uno podría decir, sí, una licencia de maternidad más larga deja a la madre igual a cargo de todo el proceso. Pero realmente una licencia de paternidad igual al de la madre no va a hacer ninguna diferencia en esta sociedad. Porque el hombre, por tener una licencia de paternidad más larga, no va a ser el que va a decir, ay, ahora sí me dieron más tiempo, entonces ahora sí voy a cumplir con mi papel de ser papá. No, el hombre literal podría echarse a las petacas y rascarse el ombligo, ¿ya? Y que la mujer, al tiempo que lo atiende a él, atiende al hijo y atiende toda la casa. Entonces, y lo hacen. Entonces, realmente no son estrategias que estén abordando el tema de raíz, sino que son de alguna forma como pañitos de agua tibia para decir, ay, apoyamos la igualdad de género y bla, 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 bla. Pero realmente no es algo que a nosotras las mujeres nos esté sirviendo. Tal vez para algunas dirán, sí, a mí me sirve, me parece bien así, que el hombre tenga más tiempo, pero para la gran mayoría no es así. Sí, a mí me hubiera encantado, pero pues porque Fede hace a la par conmigo. Claro. Pero aquí hay algo muy interesante, Lore, que creo que también hay que hablarlo, y es la capacidad de decisión. Es decir, yo entiendo que los feminismos, y sobre todo pues en las primeras olas, lo que se hizo fue sacar a la mujer del ámbito privado, ¿cierto? Llevarla al trabajo y ganar independencia a partir de su actividad económica, lo que está perfecto. Sí. Pero no podemos desconocer que hay mujeres que en algún momento de su vida quieren o queremos de pronto estar en su casa y cuidar a sus hijos, y no por eso es menos feminista. Exacto. Ahí está el asunto, y es que nosotras tenemos la capacidad de decidir y podemos decidir qué hacer con nuestra vida, si salir a trabajar o no salir a trabajar. Lo que debería hacer el sistema es tratar de darnos la igualdad de oportunidades o la equidad, como tú lo mencionabas ahorita, que me gustó mucho, para poder tomar una decisión. O que sea el papá el que también renuncias, que también puede querer. Así es. Realmente los feminismos no es un panfleto como tal con una lista de características o requisitos a cumplir a los que tú le tengas que hacer un check. Realmente cuando tú eres feminista simplemente estás reivindicando tus deseos intrínsecos de lo que deseas, o sea, pues, hacer con tu vida, a nivel profesional, a nivel personal, todo. Y lo que exigimos es tener opciones para poder elegir y poder ser realmente libres, y que nuestros derechos se respeten, se validen, y que no porque tú te decidiste ser mamá, entonces te toca, como decimos acá vulgarmente, mamarte la galleta, ¿ya? Y
quedarte callada porque tú decidiste eso. No, lo que nosotras queremos es poder ser las madres que queremos ser, sea ir al trabajo, sea trabajar en casa, o sea, simplemente dedicarnos a la crianza, pero que tengamos opciones para vivir esa decisión de una forma digna. Bueno, hablemos de la crianza como tal, feminista. A ver, yo siento que esto es muy difícil. ¿Cómo educar a niñas y niños desde el feminismo? ¿Cierto? Más allá de decir, yo no tengo problema con ponerle un chupo rosado a mi hijo, una chaqueta rosada, unos tenis rosados. Yo en esos días escuchaba en un podcast eso, o sea, que estamos creando la generación de los tenis rosados. Y sí, o sea, sí, y está bien, o sea, esas son pequeñas prácticas que están bien, pero creo que no se limitan ahí, o sea, no ganas nada poniéndole tenis rosados a tu hijo y diciéndole como el rosado puede ser de niñas y niños, sino hay como una cuestión más profunda, un trabajo más profundo con la niñez. Una congruencia. Entonces, pues no sé, quisiera como tú qué opinas de esto y tal vez tú cómo lo aplicas en tu casa. Bueno, hay muchas formas, van desde las más sencillas y las más fáciles de poner en práctica hasta de pronto prácticas que requieren de toda una deconstrucción y construcción de nuevos hábitos y de nuevas creencias. Lo más, por ejemplo, lo más sencillo es lo que tú mencionas, que de pronto es como, bueno, los colores no tienen género, los niños y las niñas pueden usar todos los colores que quieran, los niños pueden jugar con muñecas, las niñas pueden jugar con carritos y todo ese tipo de cosas alrededor del marketing que separa por géneros a niños y niñas, ¿no? Como esa parte de no separar de forma binaria entre niños y niñas en cuanto a ropa y juguetes de los niños. Eso es como de pronto lo más sencillo y yo creo que uno de los primeros pasos que uno puede dar en este tema. También podemos de pronto poner en práctica temas como de a las niñas, sacarles de la cabeza o tratar que no se contaminen tanto con la idea del príncipe azul que llega a la vida y el amor romántico de toda la vida y para siempre y que llega a salvarlas y que ellas son unas pobres damiselas que no pueden hacer nada por sí mismas si no tienen un hombre que las haga feliz al lado y que responda por ellas. O que se les saque de la cabeza que los médicos son hombres y que las enfermeras son mujeres. Ese tipo de cositas son de pronto como las que uno puede empezar a poner en práctica. Por ejemplo, en mi casa me pasaba mucho que, a pesar de que yo desde un inicio nunca fui de separarlos por colores ni de darles cosas a ellos porque era un niño o una niña, hace poquito recuerdo también una mamá nos preguntaba esto y era, caramba, o sea, ¿cómo un niño sabe o cómo un niño es capaz de decir, por ejemplo, eso no es de niñas o eso no es de niños si en su casa jamás ha visto eso? Y es que le decíamos a esta señora, es que por más que tú quieras hacer algo dentro de tu casa, tu hijo vive en el mundo y va a absorber muchas cosas del mundo. Y entonces yo una vez me encontré con que mi hijo me dijo un día, las mujeres no juegan fútbol, cuando él estaba practicando fútbol y vio a su hermanita querer patear un balón. Y yo le dije, no señor, ¿quién te dijo que las mujeres no juegan fútbol? Entonces, claro, pues ahí es donde uno hace la reflexión de yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero más allá de estar haciendo también tengo que aprender a ayudarle a mi hijo a también a como deconstruir todas esas cosas que quiera o no igual va a absorber. Entonces poquito a poco ir viendo como esos discursos que ellos van adoptando. Alguna vez a mi hija en el parque un niño se le acercó, ella quería pasar por el pasamanos y el niño le dice, no, porque tú no tienes suficiente fuerza porque eres una niña. Y yo le dije, no, ella sí tiene fuerza. Ella puede pasar por ahí. Obviamente, pues mi hija en ese momento siendo más pequeñita no podía sola, pero le ayudé. Y el niño quedó como muy pensativo de lo que yo le dije. Me imagino que fue como algo muy diferente de pronto a lo que ha escuchado en su entorno. Y yo dije, bueno, por lo menos ahí queda como una semilla del cambio. Entonces, esas son las cosas más sencillas, pero pienso que una de las cosas más profundas en cuanto a la crianza feminista es el tema de la prevención de los abusos. Yo voy a unas reuniones aquí en la ciudad donde yo vivo, que es de un grupo de mujeres y que una gran parte de esas mujeres nos consideramos feministas, y estábamos hablando sobre secretos familiares y pues cuando uno habla de secretos familiares muchos están relacionados con abusos sexuales. Entonces esta mujer nos contaba que ella había sido abusada por un niño mayor de 2 años que ella, pero que en el momento en el que sucede eso, ella no entiende por qué ella no fue capaz de decir que no. Y entonces le preguntaba a la psicóloga que nos acompañaba, decía,
¿por qué cuando uno está frente a un abuso, a un abusador, está viviendo ese momento, por qué uno no dice no? ¿Qué es lo que lo frena? ¿Qué sucede? Entonces, explicaba ella, la psicóloga, que todo partía de allí, que esa pregunta era muy interesante, porque allí llegábamos a la raíz de todo el problema que teníamos hoy como sociedad patriarcal y machista, y era la crianza. Como a los niños se les cría constantemente para obedecer y no para escuchar sus deseos y su cuerpo, cómo se les impone cosas tan, entre comillas, que pueden parecer muy banales o inofensivas, de tienes que saludar a tu tía de besito porque es tu tía y punto. ¿Cómo todo eso puede llevar a que un niño quede expuesto ante un abuso sexual? El hacerlos, no sé si esa palabra existe, pero es como hacerlos desoír su propio cuerpo, sus propios deseos, o sea, no permitirles escuchar sus deseos. Desde allí yo siento que esta es como una de las vivencias más importantes que a mí me ha dejado el tema de la crianza respetuosa y el feminismo. Yo, que fui víctima de abuso por parte de gente de mi propia familia, es uno de mis temores el saber que esto es muy común, que esto nos pasa a la gran mayoría, sobre todo en mujeres, pero que los niños, cuando son niños pequeñitos, me refiero a los varones, también son víctimas igual que nosotras las mujeres. La diferencia entre el hombre, entre el niño y la niña cuando crecen, cuando es mujer y hombre, es que nosotros, esto se lo escuché a Noemí Hervada, que es una mamá feminista a la que yo admiro mucho, y es que el niño cuando crece deja de ser víctima y puede convertirse incluso en un victimario. En cambio, las mujeres somos víctimas por toda la vida, porque a nosotras nos pueden abusar en cualquier momento porque siempre nos están viendo como una presa débil, como un ciudadano de segunda categoría, pero los niños en su momento de infancia también son vistos así y son, entre comillas, presas fáciles. Entonces, pienso yo que esta es una de las cosas como más importantes, como muchas cosas de las que hacemos inconscientemente en el día a día, en la crianza de nuestros hijos, hace que ellos dejen de escuchar su cuerpo, sus necesidades, sus emociones, y eso a futuro traduzca a que se conviertan en personas que no sean capaces de validar sus deseos, que no sean capaces de poner límites a las otras personas, que no sean capaces de decir no y que estén todo el tiempo en pro de pensar en los demás y no pensar en uno, incluso al punto de no lograr poner un límite. Ahora, no quiero decir que un abuso, la responsabilidad del abuso sea de la víctima, no, porque la víctima siempre va a ser víctima, pero no hablo de abusos sexuales, sino hablo de cualquier tipo de abuso. El abuso, por ejemplo, de que tu suegra crea que tu hijo no está comiendo lo suficiente y entonces venga y le meta un tetero en la boca y tú no seas capaz de decirle que no, porque te da miedo generar discordia. O sea, el hecho de que tú permitas que una persona haga algo con tu hijo que tú no quieres y no seas capaz de decir que no, eso habla mucho de la forma en la que hemos sido criados, para no generar discordias, para portarnos bien, para ser obedientes. Entonces, para mí, en cuanto a la maternidad feminista, eso es una de las cosas más profundas en las que hay que trabajar. Lore, yo aquí voy a hacer cuña publicitaria. Porque precisamente ese fue el tema de los últimos 2 capítulos de este podcast. Entonces, para quienes nos escuchan y no hayan escuchado el episodio 4 y 5, lo hagan, porque hablamos de el abuso no sexual y el abuso sexual. O sea, hablamos de los 2 tipos de abusos, que no siempre es violación. Exacto. Porque sí, porque tiene mucho que ver con cómo estamos criando y cómo estamos escuchando a nuestros hijos. Y pues tú ahorita lo decías, o sea, muchas personas han o hemos sido víctimas de abuso por parte de familiares y pues mira, uno de cada, o sea, estas son unas estadísticas que dimos el episodio pasado y que ya que llegamos al tema las voy a volver a dar porque pues esto nunca está de más. Y es que 1 de cada 5 niños serán víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Wow, muy grave. Y cada 1 de cada 2 niños víctimas de abuso, este abuso es por un miembro de la familia. Muy grave. Y yo creo que yo me atrevería a decir aquí de pronto arbitrariamente que esa cifra podría ser incluso más grande. Porque hay abusos
abusos como los que viví yo, abusos como los que han vivido muchas personas que han estado a mi alrededor, que no están cuantificados, que no están en ninguna estadística porque en ningún momento se fue y se denunció, en ningún momento se hizo registro del caso, sino que quedó allí o no sabíamos que era un abuso. Yo me atrevería a decir que lastimosamente en cada casa siempre puede existir algún niño o niña abusada. Esto es muy lindo porque demuestra que el feminismo es transversal. O sea, el feminismo, otra vez, no es cosa de mujeres. Es un asunto de sociedad y que está involucrado en todos los ámbitos y que la crianza es como, de alguna manera, ir a la raíz. Por eso a mí me gusta mucho decir que este podcast, pues si bien lo escuchan la mayoría mamás y papás, no es solamente para mamás y papás. A mí me ha ayudado a entrevistarlas a todos ustedes para conocerme, por ejemplo. Hay otros asuntos, por ejemplo, como las nuevas masculinidades, como por escuchar, permitir a nuestros hijos expresarse, si quieren llorar, que lloren, bueno, otras prácticas que también son importantes, pues porque no nos digamos mentiras, y es que de alguna manera vivimos en la cultura del macho. Sí, claro, es tan importante que es, por ejemplo, permitir a los niños también sentir, ¿no? Porque el machismo no solamente afecta a la mujer, sino que también afecta al mismo hombre. Lo castra emocionalmente y crecen siendo hombres analfabetas emocionales totalmente, hombres con una incapacidad terrible de expresar sus sentimientos, de gestionar emociones, violentos incluso. Entonces, sí, no es un asunto realmente de solo las mujeres, no es un asunto de las locas allá que quieren hacer bulla y son exageradas. Esto es un asunto que viene desde la raíz, es un asunto que toca a cada persona en la sociedad. A lo que invito como tal a la gente es que deje de mirar tanto la palabra feminismo y se enfoque realmente en lo que es. Porque es que esto no solamente nos beneficia a las mujeres, es que esto tiene un beneficio para todos. Por ejemplo, al papá de mis hijos, cuando yo le empecé a hablar del tema, de alguna forma al principio obviamente hubo resistencia porque es como cuestionarse muchos privilegios que tienen ellos, pero a la par también hubo mucho de alivio porque de alguna forma encontró libertad en el feminismo siendo hombre. Encontró que sus emociones eran válidas, que no era menos hombre por hacer esto o lo otro, por desear esto o aquello, ¿no? O sea, también el hombre se ve beneficiado del feminismo. Entonces, a mí, por ejemplo, dos lecturas que me han gustado, que son súper corticas y súper fáciles de hacer, con las que yo empecé y que me parece que toda aquella de pronto que quede tocada con este podcast y quiera empezar a indagar sobre el feminismo, son dos libros de Chimamanda, de los corticos, y es el de Educando en el Feminismo y el de Todos deberíamos ser feministas. Claro, total. Son súper corticos, pero realmente son bastante sustanciosos y creo que son como el primer paso para entender todo esto y darle la oportunidad a esa palabra tan estridente de entrar en nuestras vidas y empezar a aprender y a gozar también de muchas cosas y también de pronto de sufrir otras, porque no voy a decir que ser feminista sea fácil. No, yo sí creo que hay que abrazar la palabra, hay que decirle bienvenida. Yo también era de las que creía como, yo sí creo como en la igualdad, pero es que yo soy más bien como humanista, porque es que sí, soy humanista. Yo soy humanista, pero no feminista. Y digamos que todo mi proceso de maternidad, por eso a mí a veces me choca la pregunta de ¿podemos ser madres y feministas? Que yo te la hice porque es pregunta obligatoria. Claro. Pues pregunta obligada, no sé si ahorita lo dije bien, bueno, es pregunta obligada. Pero me choca un poco. Pero entonces, con toda mi maternidad, yo dije, no, pues no, yo soy feminista, o sea, que si estoy humanista, soy feminista. Y creo que la palabra feminista va a dejar de existir cuando ya no sea necesario ni siquiera mencionarla, claro, porque no hay machismo. Claro. O sea, porque no se menciona el machismo o porque no se menciona el feminismo, pero pues nada, o sea, por ahora existe, por ahora... En que ya no va a existir más, espero y aspiro. Espero, yo también. De verdad, como reflexión final, espero que muchas mujeres al escuchar este podcast se animen a utilizar la palabra feminismo, a ser feministas, a vivir una maternidad feminista, porque creo que es un paso para una maternidad más feliz y más consciente. Sí, y no sientan miedo, que igual abrirle la puerta
no las va a convertir en antihombres ni nada de eso. Realmente esto va mucho más allá de algo así. Además, es que mira eso de antihombres, o sea, es como los hombres tan egocéntricos que creen que creamos un movimiento contra ellos, o sea, no, por Dios, no para nosotras, sino contra ellos. Contra ellos. Tan huevón, sí. No. Tampoco. Pues. Sí, o sea, no. Lore, muchísimas gracias por participar en este espacio. Creo que es muy valioso que hablemos de este tema. Creo que, sinceramente, la maternidad feminista y la crianza feminista no está dicho. Todavía hay mucha tela para cortar, pero creo que es un primer paso y en el futuro podemos volverlo a abordar. Así es, Mafe y Fede, mil gracias por la invitación, de verdad que agradezco mucho estos espacios que le abren la puerta a este tipo de conversaciones tan importantes para la crianza de nuestros hijos, y concuerdan que todavía no está escrito y esperamos que muchas mujeres más puedan empezar a usar el término de crianza y maternidad feminista y que se sientan identificadas con ello. Ella fue Lorena Beltrán. Recuerden seguirla en Instagram como @amamantarcol. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Sabemos que estuvo un poco largo, pero es un tema al que le queríamos dar toda esa importancia. Es un tema del que todavía hay mucho que hablar y esperamos que les haya gustado, que haya generado en ustedes reflexiones y sobre todo que los anime a generar cambios positivos en sus vidas. Nos vemos en el próximo episodio, el último de la temporada. Todavía no les voy a decir cuál es el tema, es una sorpresa. Síganos, escríbanos y cuéntenos qué les pareció este episodio, porque nosotros queremos crear una gran conversación sobre crianza y que aprendamos juntos. Este podcast es producido por María Fernanda Cardona y editado por mí, Federico Serna. Les esperamos en una próxima emisión.